Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hola, yo soy Moisés Gómez. Yo soy Betsy Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. Y este es el podcast de los Gómez. Hola, yo soy Betsy. Y yo soy Moisés. Y este es el podcast de los Gómez. Nuestro deseo es traerles conversaciones honestas que les animen a poner su mirada en Jesús para atesorarlo. Vamos a abrir nuestras vidas, nuestros corazones, pero sobre todo la palabra de Dios. Y en el día de hoy damos inicio a una serie, una miniserie acerca del liderazgo espiritual en el hogar. Algo en la cual Dios ha venido trabajando con nosotros, algo en la cual nosotros hemos estado aprendiendo. Y con esto no queremos decir ni que somos profesionales, ni que tenemos una receta perfecta, sino sencillamente estas grandes verdades que Dios ha ido estampando en nuestros corazones, las hemos querido traer incluso a la discusión de este podcast y de este escenario donde podamos hablar honestamente, sinceramente y hablar de cosas que son necesarias en la dinámica del hogar, en la dinámica de la familia. Y si somos honestos, para comenzar a soltarnos ya, y esperamos que esta conversación que inicie en esta mesa también continúe en la mesa en tu familia. Cuando nosotros recordamos quizás que yo diría que 15 años atrás, yo diría que hasta que 10 años atrás probablemente, fue cuando Dios comenzó a capturar nuestros corazones con esta responsabilidad que ha sido como una convicción que ha ido creciendo en nuestros corazones. Realmente hay que reconocer, y nosotros siendo líderes de jóvenes, nos dábamos cuenta que, como tú decías en uno de los episodios anteriores, que los padres han delegado el discipulado de sus hijos a la iglesia. De manera que si uno, aún en los hogares cristianos, no hay una presencia como activa de liderazgo espiritual que esté de una manera consciente, discipulando, instruyendo a los hijos en la disciplina del Señor. Y sin duda alguna, nosotros no vamos solamente a presentar un lado de la moneda o decir que solamente el hombre es el responsable de este liderazgo. Sí, el hombre es cabeza del hogar y Dios le ha dado esa gran bendición y responsabilidad. Sin embargo, no es menos cierto que la mujer juega un rol importante y vamos a ver de qué manera en esta miniserie la mujer puede impulsar ese liderazgo o crear el escenario. Vamos a estar hablando incluso de lo que no es el liderazgo espiritual en el hogar. A veces solamente pensamos que es un devocional y es más que eso. Y vamos a estar, y aunque incluye eso, y vamos a estar viendo todo lo que la Biblia dice tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y vamos a ver un poco incluso de la historia de la iglesia, cómo ha lucido o qué valor le ha dado la iglesia al liderazgo espiritual a través de los siglos. Cuando tú estabas estudiando este tema, ¿cuál es el punto de partida del liderazgo espiritual en el hogar? ¿Desde dónde se remonta? ¿De dónde sale este concepto? Bueno, la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de manera coherente y consistente, nos muestra el importantísimo rol que tienen los padres y los hombres a la hora de dirigir sus familias y las familias que Dios le ha encomendado. No porque el hombre es más importante o tiene un valor extraordinariamente especial, sino porque es parte de su rol, su desempeño en el ejercicio de ser cabeza del hogar. Nosotros pudiéramos irnos a Deuteronomio capítulo 4 y empezar viendo lo que Dios dice allá, pero nosotros, antes de entrar en Deuteronomio, Betsy, tenemos que ver cómo las cosas fueron dadas en el Edén, porque mucho de lo que hoy nosotros nos cuesta hacer o asumir, tristemente, en un momento de la historia de la humanidad estuvo perfectamente ordenado. Si nosotros nos remontamos al Edén, vamos a recordar que cuando Dios crea a Dios le da a Adán responsabilidades muy claras, dentro de ellas de cultivar, de cuidar. Como la conversación que tuvimos ayer, que nos decían que el trabajo era un castigo de Dios. Sí. Y no, al contrario, el trabajo es parte de la bendición del hombre, de labrar la tierra, antes incluso de la caída. Y nosotros vamos a ver que ese cultivar, ese cuidar, sencillamente habla de esa manera en que el hombre iba a adorar a Dios, a glorificar a Dios en su rol, en su desempeño, conforme a su diseño. Sin embargo, nosotros vamos a ver que luego Dios crea también a la mujer y parte del cuidado que el hombre tenía era sobre la mujer.
Y vemos como a raíz de la caída, pues el hombre pues vive las implicaciones de esto. Y hay un texto importante que nos muestra claramente cómo los roles se ven afectados por causa del pecado. En Génesis capítulo 3, versículo 17, ¿qué dice? Dice así, entonces el Señor, Génesis 3, 17. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Y qué dice también en el versículo? No, ese no lo quiero leer. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de los vivientes. Yo creo que tú te refieres al versículo 16, ¿verdad que sí? A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Cuando nosotros vemos esa traducción en otras Biblias, vamos a ver que la mujer iba justamente a querer asumir el liderazgo del hombre, y el hombre iba a tener el dominio sobre la mujer, muchas veces insano, malsano. Nosotros vamos a ver que justamente luego de la caída, Génesis 3, 16, pues nosotros vemos cómo esto va en deterioro, y cómo el hombre a través de la historia, pues asume un rol muy pasivo, si se puede decir de alguna manera. Cuando yo tengo la oportunidad de enseñar esto, Betsy, yo siempre inicio con una pregunta como, ¿cuáles son las expectativas que tú tienes de tu pastor? Y las respuestas son impresionantes. Yo te pregunto, ¿cuáles son las expectativas? De mi pastor. De tu pastor. Tú eres mi pastor, uno de ellos. Ajá. Bueno, yo espero que sea un hombre que ame a Dios, que sea un hombre que haya sido capturado por la palabra de Dios, que pueda enseñar la palabra de Dios, que pueda liderar bien, que cuide al redil. Yo creo que él no lo haga por ganancia personal, o sea, que sea realmente de buen corazón. Eso es lo que yo tengo. Si tú ves todo eso que tú acabas de mencionar, cuando nosotros pensamos en el rol de líder del hombre en el hogar, todas esas expectativas aplican al hombre de alguna manera. Y cuando tú le dices eso a los hombres, bueno, los hombres entonces empiezan a ver los ojos y dicen, ¿cómo? Yo no pensaba que, bueno, sí, usted necesita estar preparado en la palabra, usted necesita tener un servicio sacrificial, usted necesita también guiar, usted necesita pastorear, y de alguna manera esas expectativas lucen y aplican perfectamente en el liderazgo del hogar. Cuando tú me preguntabas dónde nace todo esto, bueno, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, ¿qué dicen? Deuteronomio 4, 9, dice así, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. No la apartes de tu corazón, lo primero, y se la hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Me encanta porque incluye los nietos. Para que este trabajo no se acaba. Se acaba, por lo menos esa influencia que tenemos sobre nuestra familia y descendientes. Y luego en el capítulo 6, ya cuando el Señor le está dando a ellos las instrucciones para la tierra prometida, lo que nosotros conocemos como el famoso Shema o escucha, el Señor de manera intencional habla al pueblo de Israel y le está dando las instrucciones que iban a ser importantes para ellos mantener delante de los ojos de sus próximas generaciones ese temor a ese Dios que los creó y que los libertó con brazo fuerte. Y esta iba a ser la manera como ellos iban a estar continuamente repitiendo las verdades de Dios. Pero léelo en el capítulo 6, versículo 4. Dice, bueno, lo tenemos en el pasillo que da a la habitación de nuestros hijos. A propósito, dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias
entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si nosotros vamos a usar ese texto en los próximos episodios y vamos a estar viendo algunos pilares del liderazgo espiritual en el hogar, pero hoy de manera particular queremos ver cómo el llamado está claramente evidente, dado a los padres, y cómo ese llamado primero nace de parte de Dios como parte del plan de Dios de mantenernos unidos en la verdad que Él ha revelado a sí Es una mismo. cosa seria. ¿Es O sea, serio? no estamos hablando de algo que tú haces por tu beneficio, algo que es bueno hacer. No. Estamos hablando de que Dios pensó esto para que las próximas generaciones pudieran conocerle a Él. Y por causa del pecado hay dos grandes realidades que esos textos, tanto Deuteronomio 4:9 como Deuteronomio 6:4, nos dejan muy claro. Por causa del pecado, nosotros vamos a tener que luchar contra el olvido, ¿ok? Por eso él le dice, acuérdate, y también vamos a tener que luchar con ese volver a recordar, lo cual, esto no va a suceder de manera accidental. Esto no va a suceder por osmosis, que naturalmente sus hijos van a aprender a temer, a crecer en el temor del Señor, sus hijos van a conocer el Evangelio, sus hijos van a conocer de ese Dios que se ha revelado de manera así accidental. No. Tampoco la responsabilidad está sobre los profesores de escuela dominical los domingos, y tampoco está sobre amigos de influencia O cristiana. los líderes de jóvenes. O los líderes de jóvenes, los retiros. No, la responsabilidad claramente, el llamado claramente ha sido dado a los padres y de manera particular a los hombres. Entonces nosotros vamos a ver cómo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, claramente nos hablan de este llamado que nosotros tenemos. Ahora, ese llamado de una manera u otra, Betsy, se ha visto afectado a través de los años, se ha visto diluido y se ha visto incluso tergiversado, tristemente. Y una de las cosas que nosotros hemos visto es cómo ahora los padres están cada vez más ausentes de este llamado. Exactamente. Y algo que yo quiero enfatizar es que cuando leemos esto en Deuteronomio 4, dice, a los padres, o sea, porque honestamente es más fácil decir, no, nosotros tenemos que compartir esto para que las generaciones lo conozcan y no lo olviden. Exactamente. Pero aquí dice, guarda tu alma con diligencia para que no te olvides, o sea, tú. O sea, que al final del día, nosotros tenemos que asumir esto como una necesidad, un personal. Y de Primero. eso vamos a hablar en el próximo episodio cuando hablemos del primer pilar. Pero muy bien tú señalas, no existe una manera de que nosotros podamos asumir este llamado fuera de la palabra. Y tampoco existe una manera de que nosotros podamos asumir este llamado si no estamos presentes. Ujú. La verdad que nosotros vemos es que la manera como Dios diseñó va a dar resultado, ¿ok? Va a dar resultado de alguna manera. ¿Por qué? Porque aunque tus hijos, nosotros no tenemos, usted va a escuchar esto varias veces, nosotros no tenemos la capacidad de convertir a nuestros hijos, nosotros no somos el Espíritu Santo, quisiéramos nosotros que todos nuestros hijos vinieran al conocimiento del Señor. Un control remoto. Un control remoto, pero sí nosotros tenemos una responsabilidad, y a esa responsabilidad asignada, nosotros sí podemos ser diligentes. Y de eso es que trata el llamado, y de eso es que trata esta serie. Cuando nosotros en nuestra experiencia corta, apenas tenemos 18 años de casados, ya tenemos 4 niños en 2 etapas, 2 paquetes diferentes de 2, ¿verdad? Primer paquete, 2 ya son adolescentes, estamos enfrentando realidades desafiantes y diferentes, y tenemos una segunda oportunidad con otra camada de niños ya que apenas están en los 2 y 3 años. Entonces, ¿cómo nosotros, Dios en su misericordia, nos ha ido moviendo cada vez más a asumir una responsabilidad que no estamos diciendo ni que siempre lo hemos hecho perfecto, ni que siempre fue una prioridad en nuestro matrimonio ni en nuestras vidas, pero gracias a Dios porque su palabra nos ha persuadido de que es nuestra responsabilidad y de que es mi responsabilidad y de que es nuestro llamado. ¿Y cómo nosotros podemos ver esto a la luz del plan de redención? Porque suena, o sea, sinceramente, como estas son conversaciones honestas, Claro. este tema a mí me cautiva y me encanta. Pero cuando son las 3 de la tarde o cuando ya son las 5 de la tarde y la casa está un desastre, la tensión en el hogar parece una olla a punto de ebullición,
En lo último que yo quiero poner mi mirada es en esto. O sea, yo quiero hacer otra cosa. O sea, ¿cómo nosotros podemos ver esto? ¿Cómo podemos encontrar esperanza en el Evangelio sabiendo que... Claro, cuando nosotros vemos el mismo plan de redención, que vemos entonces que Cristo finalmente en su obra en la cruz nos reconcilia y que luego posteriormente en el nuevo nacimiento tenemos el Espíritu Santo que nos asiste, nosotros sabemos que en esta tarea de tanta responsabilidad, nosotros no estamos solos, nosotros contamos con la asistencia del Señor y también recordando continuamente, Betsy, algo tan elemental que no podemos fallar. Nuestros hijos no son cristianos. Usted no puede decir, o sea, no nacen siendo cristianos. Nosotros no podemos decir que su hijo, porque nació en un hogar cristiano, por default o por defecto es cristiano. No, nosotros sabemos que el Evangelio nos recuerda que si su hijo es un impío, un inconverso, Suena feo. Y que está amando las cosas de este mundo más que las cosas del Señor, y que usted ve desde temprano florecer el pecado en sus vidas, usted tiene que verlo con el lente del Evangelio. Su niño necesita gracia, su niño necesita perdón, su niño necesita también que usted le extienda gracia, que usted le extienda perdón. Y de una manera u otra, esas verdades, Betsy, cuando las recordamos, nos hacen ver la dinámica con esperanza. Nosotros sabemos ahora que el Espíritu Santo no solamente está obrando en ti para sostenerte, ayudarte. El Espíritu Santo está asistiéndote, dándote la herramienta que tú necesitas para responder no en tu carne, sino en el Espíritu. Y si ya en tu casa hay cristianos, hijos que son cristianos, mucho más ayuda recibes porque el mismo Espíritu que está obrando en ti, está obrando también en él. Amén, amén. Yo creo que eso que tú dices es primordial porque nos ayuda a asumir esto con esperanza. Al final del día no hacemos esto como una labor mecánica, ponemos nuestra esperanza en el Señor. Sí. Recordamos que esto también es importante, como aquí muy bien lo decía, o sea, ese cuidado y ese guardar comienza en nosotros, pero nosotros sabemos que Dios es quien produce la obra. Completamente, y cuando nosotros vemos y nos remontamos a cómo el pueblo de Israel históricamente en algunos momentos de la historia fue fiel, en otros momentos ellos se apartaban y lo vemos sobre todo en el tiempo de los jueces, y luego cuando vemos que ellos retoman otra vez, luego cuando vemos que van al exilio por 70 años y no tienen templo, no tienen lugar donde adorar, pero tienen el recordatorio de estas verdades acerca de Dios que los mantuvo a ellos con ese Dios presente que le había hecho las promesas. Si no hubiese sido por esa manera que Dios había establecido oralmente y lo hubiese hecho de otra manera, mire, nosotros no tuviéramos ni la palabra de Dios en nuestras manos ni tampoco tuviéramos el Evangelio. Lo cual nos dice primero que sí es posible nosotros asumir nuestro llamado centrado en la verdad de la palabra. Algo que me encanta es cómo Dios no escondió las fallas de su pueblo. Y me alienta. Sí. Porque si el pueblo de Israel fue tan rebelde, tan olvidadizo, el pueblo fue tan terco, pero aún así Dios los usó. Completamente. Y en sus faltas y en sus debilidades, Dios pacientemente estuvo ahí, levantándolo y recordándoles y otra vez manifestando su gracia. ¿Cuánto más ahora que nosotros hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, que el Espíritu Santo mora en nosotros? Hermano, sí, usted va a fallar en su rol de líder. Probablemente usted ha estado muy pasivo en su rol de líder. Probablemente los años con sus hijos no han sido los mejores. Todo eso usted lo sabe, nosotros lo sabemos. Sin embargo, siempre hay gracia y siempre existe esa oportunidad donde nosotros podemos venir delante del Señor con nuestras debilidades. Y si en este punto que el primer episodio trata del llamado, usted no ha sido fiel a ese llamado, el propósito del episodio no es poner un sentimiento de culpa. No, es animarte a que lo hagas, animarte a que empieces de a poco y que empieces a poner adelante esta hermosa responsabilidad. Yo sé que los hombres somos diligentes en muchas cosas cuando las cosas nos interesan. Somos capaces de madrugar si queremos ir de casa o si queremos ir de pesca. Somos capaces de durar horas extraordinarias si queremos terminar un trabajo. Bueno, el propósito es, a través de estos episodios, animarte a que puedas ponerle el mismo empeño y la misma diligencia a este llamado que Dios nos ha dado de ser
líder del hogar, líder espiritual del hogar. Por lo tanto, si no lo has hecho bien, no te desanimes. Yo no creo que nadie empiece haciéndolo bien, pero no te quedes ahí, no te quedes masticando el fracaso de no haberlo hecho. Tus hijos ya son adolescentes, quizás tú no tienes ahora la misma oportunidad. No, siempre hay tiempo, y animarte a que puedas ver lo que la palabra de Dios nos da. El mandato es claro, es para que nosotros lo asumamos. El qué del mandato es que nosotros compartamos las verdades del Señor. Por lo tanto, Dios también nos ha dicho lo que nosotros tenemos que enseñar, y sobre todo la frecuencia va a ser importante. Eso lo vamos a hablar en los próximos episodios. Y me encanta que si tú eres mujer y estás viendo este episodio, no creas que esto solamente es para los hombres, porque solamente basta dar una ojeada en la palabra de Dios para nosotras ver la influencia que tienen las mujeres, específicamente en el tema del liderazgo, del discipulado familiar. Así que aquí hay para todos. Amén. Bueno, se nos acabó el tiempo en este primer episodio donde hablamos acerca del llamado que tenemos, y como te dije anteriormente, te decimos, no es nuestra intención poner un sentimiento de culpa, sino animarte a que en lo adelante puedas abrazar con seriedad, responsabilidad, diligencia y disciplina este hermoso llamado que Dios nos ha Ahora, dado. algo que sí quiero animarte es a que respondas a la convicción que Dios te ha dado, porque probablemente hoy te has dado cuenta que Dios te está llamando, que ahora mismo es una oportunidad que tú puedes responder a ese llamado. Completamente. Nos vemos en el próximo episodio, donde estaremos hablando a la luz de estos textos, probablemente de los 2 primeros pilares, quizás 1, quizás 2 pilares del liderazgo espiritual en el hogar. Bye. Bendiciones. Y este es el podcast de los Gómez. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.